Un lugar triste, un lugar emotivo, un lugar de reflexión, un lugar que demuestra en primera persona lo peor que puede sacar la guerra de una persona. Y es que si sigues de cerca lo que es la historia de los nazis, la historia de los judíos y en cómo quisieron acabar con ellos, desaparecerlos del planeta Tierra, seguramente conoces este lugar. Bienvenidos a Auschwitz. Esta de atrás de mí es la entrada principal. Aquí era por donde llegaban los judíos, en donde llegaban y marchaban. Como pueden mirar, es el letrerito que tienen casi todos los campos de concentración que dice: el trabajo te hará libre, pero era todo lo contrario. Realmente aquí venías a que te exterminaran, básicamente. Algo muy curada que se me hizo es que ahorita, en lo que estoy aquí grabando, llegaron varios judíos y se estaban tomando fotos en este lugar. Es muy interesante que personas de esa religión, personas judías, vengan a visitar este tipo de lugares. Un dato curioso de este letrero es que fue robado. Esto que miran aquí, en algún momento de la vida vino alguien en la noche y se lo llevó, pero lo recuperaron y lo volvieron a poner en este lugar. Miren, esta de aquí es la entrada principal, ¿no? Y es un pasillo muy largo, pero todo este lugar tiene una historia muy perturbadora detrás, porque aquí precisamente en este lugar era donde les daban castigo a toda la gente si una persona escapaba. Así es, aunque en este lugar era básicamente difícil escapar, hubo personas que lo lograron, pero así como lo lograron, hagan de cuenta que sentenciaron a los demás prisioneros, porque cuando uno escapaba, traían a todos a este lugar y los formaban hasta por 19 horas. Imagínense un invierno polaco. Aquí cae nieve, oigan. Y cuando es verano hace un calor impresionante. Cuando llueve a chorros como la lluvia que me tocó ahora. Y estar en este lugar en pleno invierno o verano o con lluvia, 19 horas parado, sin comer, sufriendo básicamente lo peor que puedas estar viviendo en el momento, solamente porque una persona escapó. Y esto lo hacían para advertirle a los otros lo que pasaba si se atrevían a escapar del campo de exterminio. Este de aquí se podría decir que es como el patio central, ¿no? Es donde acabo de mencionar que hacían los shows de cuando un prisionero escapaba, pero también en ese lugar era en donde contaban a los prisioneros. También uno de los datos curiosos es que cuando ellos se iban a trabajar, pues contaban, ¿no? Contaban a la gente, los contaban para saber cuántos se habían ido. Pero si durante el trayecto, si durante su jornada de trabajo, uno de ellos moría, el prisionero se tenía que regresar. O sea, si tú ibas a trabajar y fallecías, uno de tus compañeros te tenía que cargar de regreso para poder contarte. Es increíble todo esto. Ahora, hablemos un poco de lo que es el campo de concentración en sí. El campo de concentración Auschwitz-Birkenau está dividido en dos. Esto que estamos visitando es Auschwitz I. Y este no fue construido por los nazis. No vinieron, no trajeron gente a construirlo. Ya estaba construido desde antes, porque aquí primero fue una tipo cárcel. Cuando llegaron los alemanes a invadir Polonia, había muchas personas que no estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo, muchos de ellos políticos. Entonces este lugar en específico eran como unas tipo ruinas abandonadas de un ejército antiguo, pero no había nadie aquí, y los nazis, la SS, adaptó todos estos edificios para convertirlos en una cárcel, pero solamente para polacos que no estuvieran de acuerdo con lo que estaban haciendo. Y así fue como empezó Auschwitz I. Todos estos edificios no eran de 2 pisos, eran solamente de 1 piso. Pero después, cuando empezaron a traer a los judíos y antes de que se convirtiera en un campo de exterminio, pues ya no les cabía a la gente. Era tantos judíos que estaban trayendo, o sea, eran judíos, eran polacos que se resistían a lo que estaban haciendo los nazis.
y se empezó a juntar demasiada gente. Entonces empezaron a construir el segundo piso. Como pueden mirar, los edificios están divididos en dos. Todo lo de arriba se podría decir que es más nuevo, pero lo de abajo ya estaba construido. Y así todos los edificios, como pueden mirar, tienen una rayita que es la que divide lo que hicieron ya cuando tenían esclavos, básicamente, a lo que ya estaba construido. Esta de aquí es como una representación desde donde transitaban a los judíos. Hagan de cuenta que la SS, los nazis, que tenían buena relación con todos estos países, les decían mándenos a sus judíos. Y como podemos mirar, muchos países, muchas ciudades como París, Bruselas, Milán, Roma, Atenas, enviaban a sus judíos a Auschwitz, pero sin saber realmente a lo que los estaban mandando. Miren, esta sala en la que estoy te muestra unas imágenes muy tristes e interesantes al mismo tiempo, porque miren, esta de aquí es una imagen real de los judíos que venían de Hungría. Ese es el tren. Ese es un lugar que les voy a estar mostrando un poquito más para adelante. De este lado se miran cómo van bajando del tren, ¿no? Unos ya traían su traje de rayas, mujeres en mal estado. Ya se miran que venían de sufrir, ¿no? Y esto es antes de la selección. ¿Por qué? Porque cuando llegaban en el tren había un doctor que con solo mirarlos los escogía. Las mujeres, niños, personas mayores, personas con alguna discapacidad para un lado, adolescentes mayores de 15 años, señoras que se miraban fuertes y hombres que se miraban fuertes para el otro lado. Aquí tenemos una imagen de puras mujeres con sus niños que ya estaban en el lado que los habían mandado, ¿no? Y aquí está la representación exacta de la selección. Como pueden mirar, ese señor con su manita simplemente le dijo, tú para allá, a ese señor, tú para allá. Y allá están todas las personas que él ya había mandado y que iban directamente a las cámaras de gas. Esta imagen me parte el corazón. Miren, los pobres niños y las señoras a donde los mandaban, ¿no? Y aquí, on the way to death, en su camino a la muerte. Aquí ya iban directamente a las cámaras de gas. Y así era como quedaba después el tren. Todas esas son las pertenencias de las personas. Simplemente se las quitaban y las hacían bolita y los mandaban para donde tenían que ir. Cuando los rusos llegaron y que liberaron el campo de concentración de aquí de Auschwitz, llegaron y encontraron pues mucha evidencia, a pesar de que los nazis, cuando se dieron cuenta que ya venían, se quisieron deshacer de mucha evidencia, pero no les dio tiempo. Entonces, cuando llegaron aquí, encontraron muchas cosas como zapatos, muchos zapatos, prótesis. Encontraron los lentes típicos de los judíos que usan ellos. Pero lo que más me pone triste es todo el cabello que encontraron. Porque obviamente, como ustedes saben, a los judíos les cortaban el cabello al llegar al campo de exterminio o a cualquier campo de concentración. Llegaban y les cortaban su cabello. Y si sabes cómo son los judíos, sabes que tiene como el cabello de aquí de los lados muy largo. Eso es algo de su religión, algo que ellos hasta la fecha lo siguen usando. A las mujeres les cortaban el cabello y todo ese cabello lo vendían a empresas textiles para hacer diferentes cosas. En todas las cabinas que están al frente de mí, que por cierto está prohibido grabar, pero yo me voy a tomar el riesgo, hay kilos, toneladas diría yo, de cabello. Es puro cabello de los judíos que estuvieron en este campo de concentración. Cuando a los judíos se les decía que los iban a relocar, la Alemania nazi no les decía realmente a dónde venían. Todo este exterminio se llevó a cabo a base de mentiras. En todos los países, especialmente Polonia, se les decía solamente que los iban a relocar, que los iban a llevar a un barrio, a un vecindario especial para judíos, que allí iban a rehacer su vida. Ellos no sabían al infierno a lo que venían. Entonces, todas estas personas empacaban sus cosas más valiosas. Muchos empacaban sus joyas, fotografías. Muchas amas de casa empacaban sus trastes, pues estos trastes quedaron en este lugar. Son miles de trastes que trajeron los judíos cuando los relocaron para una mejor vida. Podemos ver las cafeteras, ollitas. Estos son todos los zapatos que fueron usados por todos los judíos asesinados, o bueno, gran parte de los judíos asesinados
en este lugar. Es una montaña enorme de zapatos, enorme. No se puede ni distinguir si está un par, si está un zapato que combine con el otro. Y estas son las maletitas con las que llegaban los judíos con la esperanza de que iban a tener una mejor vida. Aquí empacaban sus sueños, empacaban todo lo que tenían y todo por una mentira, mintiéndoles que iban a venir a trabajar, que iban a ser libres, cuando a lo que venían era totalmente a lo distinto. Miren, puro zapatito de niño, güey, puro zapatito de bebé. Se estima que en esta sala están exhibidos alrededor de 400,000 pares de zapatos que se encontraron en este lugar. Miren cómo está de impresionante esto. Son montañas de zapatos, gente. Tú puedes ir a aventarte un clavado ahí. Es una montaña literal. Imagínense si juntan esta parte con esta parte, literal. Haces un mini cerro de puros zapatos. Aquí en Auschwitz, además de las cámaras de gas, otra de las principales formas de morir, de las que los prisioneros más morían, era de hambre. Según para los nazis, les daban de 1500 a 1700 calorías diarias, pero solamente una vez al día y con unas jornadas de trabajo de 11 horas, ya sea en el frío de invierno o en el calor de verano. Muchas personas solamente unos meses después fallecían, ya no se podía hacer nada por ellos. Las otras personas pues entraban a las cámaras de gas y fallecían ahí. Cuando recién empezaron a traer judíos aquí al campo de concentración de Auschwitz, se le tomaban fotografías, pero con el pasar de los tiempos dejaron de tomarles fotos y les empezaron a tatuar el número, porque para pues identificarlos, ya tomarles fotos era muy caro, vaya. Entonces optaron por hacer esto, registrar sus datos, ponerles un número y tatuárselos. Esto la verdad que sí era muy perturbador, no me puedo ni imaginar, pero le voy a pegar un vistazo a las fotos de todos los prisioneros, a ver quién es el que menos y el que más duró. Acabo de encontrar a este tío, Zenón Wasinski, que duró un poquito más del año. Llegó aquí el 5 de abril de 1941 y murió el 28 de abril de 1942. Este guy que se llama Friedrich Klauber, que llegó el 16 de enero del 42 y murió el 18 de marzo del mismo 42. Es decir, solamente duró 3 meses aquí en Auschwitz. Esta es como la sección de todas las mujeres, y hay muchas que me conmocionan mucho porque no duraron relativamente nada en este campo, como es el caso de esta mujer de nombre Paulina Dobriniewska, que llegó aquí el 11 de noviembre de 1942 y murió el 29 de noviembre de 1942, es decir, solamente duró aquí 15 días. Cuando este lugar se empezó a usar como un campo de concentración, era un poco más modesto. Aún seguía siendo el infierno puro, pero era un poco más humano, digámoslo así. Primero empezaron y metían a los judíos, a los prisioneros, a una habitación. No tenían camas, lo único que tenían para dormir era paja. Tiempo después cambiaron la paja por unas colchonetas de paja también, pero ya era una colchoneta básicamente. Solamente las tendían en la habitación y ahí metían tanto prisionero pudiera dormir ahí. Tiempo después metieron las famosas literas, camas de 3 niveles, en donde se supone iban a dormir 2 judíos por cama, pero al último dormían 5, 6, 7 en la misma cama, porque era tanta la gente que tenían aquí que literalmente ya no cabía. Eran tan malas las condiciones en este lugar que muchas personas se enfermaban. Gente que por la falta de comida empezaba a desarrollar enfermedades. Mucha gente tenía diarrea, y algo que pasaba muy a menudo era si tú estabas en una de estas literas y te tocaba un compañero de cuarto con diarrea en tu cama de arriba, te mojaba todo de su diarrea. Y lo peor de todo es que para los baños, que para toda la gente que vivía en este lugar no se daba abasto, eran solamente unos cuantos baños para miles y miles de gentes que vivían en este lugar. Y lo peor de todo es que para poder usarlo era solamente 2 veces al día, una en la mañana y otra en la tarde, y solamente te daban 15 segundos para hacer del baño. También para ducharte
donde estaban estas piletas, pero realmente no era agua limpia. Solamente las personas que alcanzaban agua limpia eran las primeras, porque después las personas que venían atrás no podían asearse. El agua era muy sucia ya, e igual solamente les daban 15 segundos para poder asearse. Como pueden mirar, aquí está el cerco de protección. En este lugar era imposible que pudieras escapar, era casi imposible. Está esta valla en donde pues había muchos soldados. Después están otros 2 tramos de cerco, que estos eran electrificados, y en medio había soldados caminando con perros que detectaban cualquier olor. Y justo después las torres, en donde había más soldados, y como pueden mirar está una tras otra, una torre tras otra. Ahí está una, aquí está otra, ahí había otra, y así sucesivamente. Prácticamente de aquí era imposible que tú salieras. Al igual suena un poco absurdo, pero dentro de aquí de Auschwitz había una cárcel. Así es, una cárcel adentro de otra cárcel. Y ahorita estoy en lo que eran las celdas. A los prisioneros que se portaban mal, que para ellos hacían algo que era un delito, que básicamente cualquier cosa que hicieran era un delito, los traían a este lugar, que es la prisión. Aquí se les sentenciaba. Aquí lo peor que te podía pasar era pues que te dejaran vivo, porque la muerte era lo mejor que te podía pasar. Las sentencias eran aquí estar sin comer, estar en esta celda sin comer hasta ver qué tanto tiempo aguantabas. En este lugar era en donde colgaban, ¿no?, prisioneros. Aquí está un claro ejemplo y como un tipo memorial en donde dice que el 19 de julio del 43 en este lugar colgaron a estas personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y según dice este memorial que porque escaparon tres prisioneros, y a esos 2 se los culparon de ayudarlos a escapar. Entonces aquí se hizo la ejecución pública, trajeron a todos los prisioneros para decirles que no lo hicieran, que esto iba a pasar si llegaban a ayudar a alguien a escapar, o si escapaban y los agarraban. Ahí se llevó a cabo esa ejecución, y ese de atrás era como un edificio de altos mandos. Aquí era donde el Chilo recibía pues el conteo diario de los prisioneros, y justo enfrente todos los edificios de la muerte. En este bloque, en este edificio que miran aquí, más específicamente en el segundo piso, era donde se hacían los experimentos a las mujeres. En este lugar había un doctor que se llamaba Carl, no recuerdo muy bien el apellido, que hacía experimentos con niños gemelos y con mujeres. Hacía experimentos de esterilización. Hagan de cuenta que a las mujeres, principalmente judías, las traían con el doctor, hacía cosas en sus partes íntimas. Muchas de ellas morían en el tratamiento, y al momento de que morían, les hacía la autopsia para saber la reacción que había tenido el cuerpo. Al igual que con los gemelos, hacía experimentos, no recuerdo muy bien qué tipo, pero como para saber si sentían lo mismo, para saber si pensaban lo mismo, y así cosas muy atroces. Pero cuando sus experimentos se salían de control y fallecía uno de los gemelos, al otro gemelo automáticamente le inyectaban una aguja con algún tipo de químico en el corazón y lo desvivían solamente para hacerle la autopsia a los 2 juntos y ver si había alguna diferencia entre un gemelo y otro gemelo. A esa mini pared se le llamó la pared de la muerte, porque ahí era donde se sentenciaba, donde se cumplía la pena de muerte para las personas. Yo he visto en varias películas que tratan sobre este lugar, esa pared precisamente, la representación exacta de lo que sucedía en esta pared. Es impresionante este lugar, la verdad. Yo no me puedo imaginar cómo puede haber existido algo de este tipo en el mundo. No me imagino, no me cabe en la cabeza cómo el ser humano puede ser así de cruel, cómo la guerra, cómo algún interés que tengas pueda ocasionar tal atrocidad que puedas llegar a matar millones de personas. Es impresionante, la verdad.
Ahora sí voy a entrar a uno de los lugares que me emociona, se podría decir, conocer. No me emociona, o sea, me llama mucho la atención, que es una cámara de gas. Una cámara de gas real, que es la única que queda en este lugar de pie. Es el lugar de los hechos, el lugar en donde asesinaron a tantas personas en solamente unos minutos. Miren, este de aquí, todo este lugar era el lugar en donde la gente se desnudaba. Venían aquí, hacían su fila, porque todo esto ocurría sin que los judíos supieran que iban a morir. Los soldados de la SS les decían que iban a tomar un baño, que iban a pegarse una ducha. Esta de aquí es la entrada a la cámara de gas. Imagínense caminando por aquí sin saber cuál era realmente tu destino. Tú llegabas, entrabas. Shit. Este es el lugar exacto en donde metían a todas las personas así juntas hasta que ya no cupieran ninguna y las asesinaban. Aquí arriba está por donde caía el ciclón B, por donde caía el cianuro, es este hoyito. Acá de este lado está otro hoyito por donde caía el ciclón B. Por si no saben, el ciclón B funcionaba así. Hagan de cuenta que en este lugar, exactamente en donde estoy, había como unas tipos calefacciones que mantenían una temperatura muy caliente. Entonces el cianuro, al momento de tocar esa temperatura, se hace gas. Todo ese gas pues te quema, lo respiras, te mata. Entonces te hace sufrir, no puedes pensar, no puedes hacer absolutamente nada. Terminas quemado por dentro y por fuera. Y aquí era donde sucedía absolutamente todo eso. La verdad que siento unas vibras muy extrañas. Quizá porque estoy parado en el lugar exacto en donde se hace a tanta gente a sangre fría, a tanta gente inocente que no había hecho nada, que no había hecho ningún delito para que pasara por eso, simplemente por su nacionalidad, por su religión, solamente por ser ellos, se les trató de esa manera. Al momento en que los quemaban, los asesinaban con el ciclón B, el siguiente paso era destruir todo tipo de evidencia, y lo que hacían era cremarlos, meterlos en fuego, destruirlos, hacerlos cenizas. Todo ese trabajo cabe mencionar que lo hacían los mismos judíos, es decir, de los mismos prisioneros. Cuando terminaban de matar a esas personas, venían aquí y las pasaban al siguiente cuarto, que es este de aquí. Los crematorios, en donde los mismos judíos venían desde aquí, juntaban todos los cuerpos, empezaban a quemar y los empezaban a hacer cenizas. Y toda la ceniza salía por la torre que está afuera de este lugar. Por esa chimenea era por donde salían todas las cenizas del crematorio. Y eso que se mira ahí, esas pequeñas como tipo chimeneas, era por donde metían el ciclón B para poder exterminarlo. Después que los pasaban al crematorio, por aquí salían todas las cenizas. Ya visitamos Auschwitz I, que es la primera parte de este campo de concentración. Recuerdan que al principio del video les mencioné que este lugar primero empezó aquí, Auschwitz I, pero cuando empezaron a llegar todos los demás prisioneros, los demás judíos, las demás personas de todos los países de Europa, y que se empezó a llenar después de que se convirtió, se podría decir, en un campo de exterminio, necesitaban hacerlo más grande y se hizo Birkenau número 2. Pero esa historia es para cuando lleguemos exactamente a ese lugar. Miren, oiga, ya llegué ahora a la segunda parte de este campo de exterminio, que es Birkenau o Auschwitz II. Este de atrás de mí es uno de los vagones de tren que usaban en esos tiempos para transportar a todos los prisioneros desde otras partes de Europa, como Grecia, Francia, España, todos los países que le entregaron los judíos a los nazis para que pasara esto. Como pueden notar, estos no son vagones de tren normales, en realidad estos son vagones para transportar ganado. Ahora, ¿cuántas personas pueden caber aquí? No sé, unas 20, 30. Pues aquí metían estos vagones hasta que no cupiera ni uno más.
Literalmente me los imagino metiendo y metiendo gente y empujándolos hasta que no quepa nada. Algo muy triste de esto es que, como por ejemplo, los judíos que transportaban desde Grecia duraban hasta 10 días en llegar, porque Grecia es muy lejos de aquí de Auschwitz, de Polonia. En todo el transcurso de Grecia a Polonia, muchos de ellos no llegaban, muchos de ellos morían de hambre, de enfermedades, de ser aplastados por otros prisioneros. Aquí en este lugar en el que estoy exactamente era donde llegaban los cientos de trenes casi todos los días, y precisamente aquí, en lo que es en el medio, era donde se seleccionaban a las personas que iban al crematorio, a la cámara de gas y a los que seleccionaban para poder irse a trabajar. Todo aquí se llevaba a cabo exactamente en toda esta calle, en todo este lugar. Todos estos de aquí pues eran edificios, ¿no? Eran donde vivían los judíos. Hay cientos de estos edificios ya destruidos. Es algo perturbador saber que ahorita en donde estoy caminando exactamente pasaron todas esas miles de personas que iban derechito al crematorio. Es algo perturbador que estoy pisando la misma tierra que pisaron esas personas y que iban directamente hacia la muerte. Todos estos de aquí eran crematorios, muchos crematorios en este lugar, porque ellos necesitaban deshacerse de los cuerpos, ya que eran muchos los que estaban deshaciéndose día a día. Entonces empezaron a crear muchos crematorios y varias cámaras de gas en donde podían meter hasta 2000 personas. Ahora imagínense a cuántas personas no le quitaron la vida a estos hombres alemanes. Dios santo. Oigan, me agarró la lluvia aquí en Auschwitz-Birkenau 2. Y en vez de ser algo malo, creo yo que va a ser algo bueno, ¿no? Para imaginarnos, para ponernos en la mente cómo era para ellos estar parados en estos lugares. Miren cómo se mira de miedo todo para allá. Con lluvia, con nieve, con calor, con todo tipo de climas. Estar parados por muchas horas simplemente porque a un soldado le había pegado la gana que quería tenerlos parados. Estas de aquí ahora sí eran las habitaciones. Aquí era en donde estaban todas las barracas, todas las literas que pues miramos en donde sea. No me puedo imaginar el desmadre que había en esos tiempos en este lugar. Esta de aquí era para la calefacción, según esto. Era para darles calor a ellos, pero ¿qué podía darle esto calor a más de 400 personas en estos lugares? Ninguno. Y es que también cabe mencionar que antes las barracas eran de ladrillo, ¿no? Como los hemos mirado en todos lados. Pero después, para que a los soldados les saliera más barato, las empezaron a hacer de tabla para más rápido, porque aparte necesitaban expandir este campo lo más rápido posible de tantas personas que estaban llegando. Entonces las empezaron a hacer de tabla. Pero imagínense con el calor que hace aquí en verano y el frío, o sea, toda la nieve que hace aquí en invierno. Era imposible que alguien pudiera sobrevivir a esto. Entonces muchas personas fallecían de hipotermia. Muchas enfermedades se distribuían en estos lugares de tanta gente que estaba metida aquí, una con otra, amontonadas. Este era el baño, pero para que se den una idea de cómo eran, pura tabla, pura tabla. Estos de acá eran los retretes. Después de que antes tenían tazas, pero después ya no les salía rentable a los soldados, y lo que hicieron fue hacer estas estructuras con estas rueditas, muchas, y tenían que venir aquí a hacer sus necesidades los prisioneros. Y cabe mencionar que para eso solamente tenían 15 segundos para venir a hacer sus necesidades e irse.
siento yo que fue una de las visitas más tristes, más emotivas que he hecho en toda mi vida. Yo ya había visitado un campo de concentración en Berlín, pero no fue tan fuerte como este, porque este campo de exterminio, esta fábrica de la muerte, tiene cosas reales que se usaron. Está la cámara de gas que fue realmente usada, estás pisando el mismo suelo, estás tocando las mismas paredes que se usaron en esos momentos. Es algo impresionante, es algo increíble, algo que no puedes creer que pasó en la historia de la humanidad. Me despido de ustedes desde aquí, desde la entrada de Birkenau de Auschwitz II. Espero que les haya gustado este video, que hayan aprendido un poco sobre la historia de lo que pasó en estos lares. Nos andamos viendo luego con otro video, con otra aventura. No olviden seguirme en mis redes sociales, suscribirse, activar la campanita de notificaciones y adiós, gente. Cuídense mucho.